Ahora sí, Aguilera, ¿no? El número 1. El 2, Aguirre. Presente, ingeniero. El 3, Alvarado. Alvarado, presente, ingeniero. El 4, Antesana. Presente, ingeniero. El 5, Aparicio. Presente, ingeniero. El 6, Arias. Presente, ingeniero. El 7, Ábalos. Presente, ingeniero. El 8, Ayala. Presente, ingeniero. 9, Barrientos. Presente, ingeniero. El 10, Bermúdez. Presente, ingeniero. El 11, Brito. Presente, ingeniero. El 12, Cabrera. Presente, ingeniero. El 13, Canaza. Presente, ingeniero. Presente. El 14, Carrasco. Presente, ingeniero. El 15, Catón. Presente, ingeniero. El 16, Choque. Presente, ingeniero. El 17, Cuba. Presente, ingeniero. El 18, Cuellar. Presente, ingeniero. El 19, Cuellar García. Presente, ingeniero. El 20, Durán. Presente, ingeniero. El 21, González. El 21. Presente, ingeniero. El 22, Corena. Presente, ingeniero. El 23, Jaldín. El 24, León. El 25, López. Presente, ingeniero. El 26, López Elizabeth. 27, Mamani Abel. Presente, ingeniero. 28, Melgarejo. Presente, ingeniero. 29, Mendoza. Presente, ingeniero. 30, Mendoza Celeste. Presente, ingeniero. 31, Meneses Roxana. Presente, ingeniero. 32, Moreno Mariel. Presente, ingeniero. 33, Orellana Henry. Presente, ingeniero. 34, Mintel Mariana. Presente, ingeniero. 35, 3, Noelia. Presente, ingeniero. 36, Pérez Javier. Presente, ingeniero. 37, Pericena Hermógenes. 38, Pinto Xiomara. 39, Puente Jael. Presente, ingeniero. 40, Kisbert José. Presente, ingeniero. 41, Quispe Milda. Presente, ingeniero. 42, Rivas Pamela.
Presente, ingeniero. 43, Rivera Miguel Ángel. Presente, ingeniero. 44, Romay Roberto. Presente, ingeniero. 45, Sánchez Abel. 46, Cejas Davis. Presente, ingeniero. 47, Solís Vanessa. Presente, ingeniero. 48, Zulca Enrique. Presente, ingeniero. 49, Terrazas Gustavo. Presente, ingeniero. 50, Toro Franco. Presente, ingeniero. 51, Vázquez Nelfi. Presente, ingeniero. 52, Bedia José Luis. Presente, ingeniero. 53, Vega Eduardo. Presente, ingeniero. 54, Villavicencio José Miguel. Presente, ingeniero. 55, Yarwi Romelia. Presente, ingeniero. 56, Yujra Cris. Presente, ingeniero. Yarwi. Y 57, Zurita Diego. Ok, alguien que falte. Hay un compañero que escribió en el. Hay un compañero que escribió Ingeniero, en el chat. buen Sánchez. día, ingeniero. Del 1 al 20. Aquellos que vamos a hacer cierre de CARDES, por favor, ingeniero, nos pudiera agregar a su lista. Ya, primero a ver, del 1 al 20, ¿quiénes faltan que están registrados? Ingeniero, Ingeniero, el número 2. yo soy el número 1. Presente. Del 20 al 40. El número 1. El número 1, ingeniero, disculpe. Ya está el número 1. Ay, gracias. Del El 20 26, al 40. ingeniero. El 26. Ya, ¿quién más? Del El 20 ve- al 40. Ingeniero el 38, Pinto Saldaña Paola Xiomara. No me escucho, no me escucho. Del 40 al 60. El 45, 45. ingeniero. 45. 51, ingeniero. Creo que no me escucha. Ya está el 51. No sabemos si se va a poder o no se va a poder todavía. Esperemos que se pueda. Ya, ok. Empecemos con la materia. Bien, la parte introductoria de la materia habla de los estados límites, es decir, las metodologías de diseño para una estructura básicamente se divide en dos grupos, ¿ya? Dos tipos. Aquellas que se las determina por estado límites últimos y lo que se clasifica como estados límites de utilización. Es conveniente realizar ambas verificaciones para una estructura, ¿ya? Dependiendo de la experiencia también del calculista, se ve la necesidad o la importancia de realizar unas verificaciones a los estados límites de utilización, ¿ya? Los estados límites últimos tienen que ver con el tema de la seguridad, de la resistencia, de la falla. Básicamente, se diseña una estructura a un estado al que está sometido para la falla de la estructura, ¿no? En el que va a fallar la estructura. Fallan las armaduras, falla el concreto.
En cambio, en el estado límite de utilización no necesariamente va a fallar la estructura. La estructura se dice no falla. Básicamente son otros los parámetros que se consideran para hacer cumplir las recomendaciones normativas de los estados límite de utilización. ¿Ya? En el estado límite último, nosotros analizamos un esquema estructural, analizamos las cargas de la estructura, analizamos los refuerzos y verificamos la sección transversal de un elemento estructural. Uno dice cálculo estructural, digamos, pero realmente no es un cálculo en sí, ¿no? Realmente lo que hacemos es una verificación. Nosotros, de alguna manera, asignamos una sección transversal a un elemento estructural y verificamos si esa sección transversal soporta los esfuerzos a los cuales estamos sometiéndola. Lo mismo hacemos en un programa de cálculo, ¿no? En un robot, en un CPCAD o en el RAM, hacemos exactamente lo mismo. Generamos el esquema estructural y lo que hacemos es asignarle secciones transversales a todos los elementos. Obviamente sección, material, ¿no? Porque no es lo mismo calcular una viga de hormigón que calcular una viga de madera o una viga de acero. Entonces le asignamos nosotros una sección transversal de 15 por 20, de 15 por 40, de 20 por 60. Le asignamos una sección transversal al elemento estructural, lo cargamos con todas las cargas que van a actuar en ese elemento y verificamos. Verificamos si el elemento resiste o no resiste. Es básicamente eso lo que hacemos. Cuando no había un software de cálculo estructural, eso se hacía a mano. Es decir, nosotros lo vamos a aprender a hacer a mano. Ya saben ustedes hacerlo básicamente, ¿no? Pero lo hacemos a mano, académicamente. Con la ayuda de los software, lo que hacemos es iteraciones, ¿no? Podemos optimizar nuestro diseño estructural de una manera muy eficiente, porque los tiempos se reducen a nada cuando tenemos ya cargada la estructura y diseñado ya toda la parte estructural en un software, ¿no? Simplemente cambiamos datos y su cálculo se hace de manera inmediata. A mano eso no era posible. A mano uno, si cambiaba la sección, tenía que recalcular prácticamente todo, ¿no? Todo lo que lo rodea a ese elemento estructural también, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en los estados límites últimos. En los estados límites de utilización, básicamente lo que la normativa considera es la durabilidad, la funcionalidad, la estética, la buena apariencia. Hay que hacer controles de fisuración, controles de deformación y controles de vibración. Estos controles tienen ya establecidas unas recomendaciones normativas, ¿ya? Y unos parámetros. A través de unas ecuaciones nosotros podemos determinar el grosor máximo de fisura que se permite en una viga, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros cumplimos con ese grosor máximo de fisura, entramos en lo que viene a ser el control de fisuración. Lo mismo con la deformación, ¿no? La deformación máxima que se admite en un determinado elemento estructural. Entonces, tenemos ecuaciones que nos permiten calcular estos valores y poder verificar si estamos dentro o fuera de la norma para continuar con el diseño. Ya, muchas veces, la mayoría nos enfocamos en los estados límites últimos y nos descuidamos de los estados límites de utilización. Y esto es por el mismo motivo de que en el estado límite de utilización, si no cumple, no se va a caer la estructura. No va a colapsar de forma inmediata. Pero sí
vamos a disminuir su vida útil. ¿Ya? A la medida de que nos alejemos más incumpliendo las recomendaciones normativas de estos controles, nuestra vida útil va a caer. Si el edificio pretendíamos tener una durabilidad de 50 años y no cumplimos con estos parámetros, probablemente se reduzca, con seguridad se va a reducir la vida útil, pero probablemente se reduzca la vida útil a la mitad o menos, ¿no? 25 años o menos. Entonces, no deja de ser importante verificar estos aspectos, ¿ya? Es importante verificar. Lo que pasa es que en este mundo tan comercial, se podría decir, todo es comercio. Entonces se hacen las cosas y no se verifican estos aspectos que en el momento de la entrega de obra no se manifiestan o se los puede disimular, etcétera, etcétera. El problema es después. El problema es después de 3 años, después de 4 años. ¿Ya? Ahí aparecen los problemas. Un elemento estructural se dice que al cabo de 3 años, aproximadamente, la bibliografía indica 1000 días. 1000 días. Después de 1000 días, se dice que el elemento estructural ya está, se podría decir, estable, ya no se está deformando, ya no se está fisurando, ya llegó a un punto donde es recomendable realizar una inspección minuciosa de todos los elementos estructurales y hacer las reparaciones y las correcciones que se tengan que hacer. ¿Ya? No vale la pena hacerlo antes, obviamente, a no ser que sea una falla muy considerable, ¿no? Pero si aparecen algunas fisuras visibles antes de los 3 años y no son muy grandes, muy gruesas, se puede tener paciencia y esperar. A cabo de 3 años se supone que el elemento estructural ya está en condiciones de hacer una refacción que va a ser duradera. Si lo hacemos antes, el edificio todavía sigue acomodándose, si vale el término, y hasta completar los 1000 días. Eso es lo que recomienda la bibliografía, 1000 días. Entonces, todo elemento estructural tiene fisuras, eso lo sabemos. Todo elemento estructural de hormigón tiene fisuras, pero son microfisuras, son fisuras que no se ven, no tendrían que verse, ¿no? Entonces, es por eso que todo elemento estructural de hormigón armado o de hormigón necesita un recubrimiento o una protección contra la agresión del medio ambiente. Y eso se lo obtiene con polímeros, con pinturas, con recubrimientos, ¿no? Para proteger el medio ambiente. Resulta de que el medio ambiente agrede constantemente al elemento estructural a través de los gases, ¿no? Que ingresan por los poros del concreto. Ingresan por los poros del concreto y atacan al acero, al fierro que tenemos adentro. ¿Ya? Si el canal de ingreso de gases, de líquido, de agua, es bastante grande, como una fisura, le facilitamos el acceso a estos medios agresores. Le facilitamos el acceso hacia el acero, ¿no? Entonces, mucho más rápido, nuestro elemento estructural va a dejar de ser útil. ¿Ya? Por eso es importante el diseño o la verificación de los estados límites de utilización. Si tengo una estructura, verificamos los dos estados. Hay que verificar los dos estados. Requisitos de una estructura: seguridad, resistencia, durabilidad. Fíjense, durabilidad, funcionalidad,
apariencia, economía, medio ambiente, todas estas 2, 4, 5 están ligadas al diseño de estado límite de utilización. Solo la primera al diseño de estado límite último. ¿Ya? Y nosotros le damos más importancia al diseño de estado límite último. No es que no sea importante, por supuesto que es importante, ¿no? Porque si no cumple, obviamente va a colapsar. Pero los demás que aparentemente no son importantes al inicio de la culminación o al inicio de la puesta en funcionamiento del elemento estructural, se vuelven tremendamente importantes en poco tiempo. ¿Ya? Disminuimos la resistencia, mayoramos las cargas y calculamos la rotura para el estado límite último. En el estado límite último nosotros tenemos estos factores del concreto, ¿no? Son factores en algunos casos, de disminución y en otros casos de incremento de resistencia y de cargas también, ¿no? En cambio, en los estados límite de utilización, nuestros factores son uno. No interviene, no hay modificación en el tema del cálculo para estados límites de utilización. En los estados límites últimos mayoramos. ¿Por qué mayoramos en estado límite último? En el caso de las cargas, o disminuimos en el caso de las resistencias del concreto y del acero. Eso se hace porque hay muchos factores que intervienen en la elaboración del concreto. Y entre todos esos factores siempre está la mano del hombre. Entonces hay mucha falla en la mano que lo manipula al concreto. Para un poquito remediar esas fallas es que aparecen estos factores de seguridad, ¿no? Son factores de seguridad que incrementan la carga, entre comillas, sin ningún motivo, y en otro caso, que disminuyen la resistencia del concreto y del acero, también, entre comillas, sin motivo alguno. Si la elaboración fuera perfecta, estos factores deberían ser uno también. No tiene sentido que sean diferentes, ¿no? Si la elaboración del material fuera perfecta y no tuviésemos ninguna imperfección, ninguna posibilidad de imperfecciones, no tendría sentido tener estos coeficientes. ¿Ya? Si todo estaría bien controlado. Pero nacen a raíz de esas situaciones. Son varios los factores, ¿no? También el tema de la carga, por ejemplo, 1.6, imagínense mayorar la carga 1.6 veces, ¿no? Eso pareciera ser demasiado alto. Sin embargo, muchas veces el uso del edificio no es el mismo para el cual fue diseñado. Es decir, muchas veces nosotros diseñamos un edificio de vivienda, ¿ya? Y de pronto se convierte en un edificio tipo residencias sociales donde se reúnen muchas personas o hacen fiestas y empiezan a bailar y a saltar. Y ahí viene el problema, ¿no? De ahí es que nacen los factores de seguridad. Por supuesto, producto de la experiencia, ¿no? En muchos años, de los colapsos de muchos elementos estructurales. Control de fisuración. Bueno, en el control de fisuración nosotros tenemos una formulita para controlar el ancho de la fisura. ¿Ya? Los valores límites de la fisuración se los clasifica de esta manera. El ambiente 1, el ambiente 2 y el ambiente 3. El ambiente 1 son los elementos interiores en edificios o en medio exterior de baja humedad. A esos elementos estructurales se denomina que se encuentran en el ambiente 1. Y en el ambiente 1 se tolera un ancho de fisura de 0.4 milímetros. Es decir, menos de la mitad de 1 milímetro. Básicamente invisible, ¿no? Básicamente invisible. 0.4 milímetros. En el ambiente,
En el ambiente número 2, ¿cuáles son los elementos que se clasifican en el ambiente número 2? Son elementos interiores en medios húmedos o exteriores en medios no agresivos. Entonces son elementos interiores en medios húmedos o exteriores en medios no agresivos. Básicamente el ambiente 2 sería para Santa Cruz, ¿no? Que tenemos humedad básicamente los 365 días del año. En este tipo de clasificación, la fisura límite, el valor límite del ancho de fisura, este es el ancho de la fisura, es 0.2 milímetros. Aún menos visible, ¿no? Y el ambiente 3 son elementos interiores o exteriores que están sometidos a medios agresivos. Ahí sí el ancho de fisura es menor todavía, 0.1 milímetros. 1 milímetro dividido entre 10, ¿no? Ahí sí que hay más rigurosidad, porque la idea es dificultar o impedir el acceso de los elementos agresivos al interior del concreto. Esa es la idea. Entonces, este es el valor máximo que se puede permitir como ancho de fisura en un elemento estructural. ¿Ya? Para eso hay muchas fórmulas, hay varias fórmulas que se proponen. Esta es de ella, es una fórmula. Esta es la fórmula de Borges. 1.5 de C, donde C viene a ser el recubrimiento libre de las armaduras. Hay que introducir en milímetros a esta ecuación ese valor, el valor de C, el recubrimiento libre de las armaduras. Más alfa sub 1 por phi sobre rho. Nosotros tenemos los valores de alfa sub 1, alfa sub 2 y los valores de rho en esta tablita de acá. Entonces de acá nosotros podemos sacar esos valores. ¿Ya? Phi viene a ser el diámetro de las barras en milímetros. El diámetro de las barras en milímetros. Este es uno de los factores, este es uno de los valores que nosotros cambiamos de manera inmediata si no nos cumple la ecuación. Lo primero que cambiamos. Básicamente, lo primero que pensamos en cambiar es el diámetro de las barras. Entonces, este diámetro de las barras, que está dado en milímetros, modificamos de manera inmediata como primera modificación para tratar de cumplir con la ecuación. Este W límite son estos valores, 0,4, 0,2 o 0,1. Entonces, dependiendo nosotros del ambiente en el que nos encontremos con nuestro elemento estructural, ya vendría a ser dato este lado derecho de la ecuación, W límite, 0,4, 0,2 o 0,1. Lo que queda por determinar son los otros valores, ¿no? El recubrimiento lo determinamos al momento de diseñar, ¿no? Directamente. Nosotros definimos cuánto queremos de recubrimiento. Ahora, para ese recubrimiento también, de acuerdo a la experiencia, mientras más agresivo sea el ambiente, mayor tendrá que ser el recubrimiento. Mientras mayor es el recubrimiento, mi elemento estructural tendrá que ser más robusto. Va a exigir ser más robusto para una misma carga, ¿no? Porque cuanto mayor es el recubrimiento, la altura útil es menor. Y al disminuir la altura útil, disminuye obviamente la capacidad resistente del elemento estructural. Entonces, no es nomás ponerle 10 centímetros de recubrimiento, digamos. En algunos casos es necesario, sí, por ejemplo en las fundaciones. Es realmente necesario ponerle 10 centímetros, sí, de 8 a 10 centímetros, como mínimo 5 centímetros, ¿no? Eso sería ya extremadamente poco, ponerle 5 centímetros en una fundación.
Porque claro, en la fundación está siempre en un medio agresivo, ¿no? Siempre hay humedad en el suelo, en el subsuelo. Por eso se le pone un recubrimiento elevado, 5 por lo menos. Lo normal 8 y lo conveniente 10 centímetros de recubrimiento. En una viga que está en la intemperie, en la superficie, 2 centímetros es un buen recubrimiento. Mínimo 1.5, ¿no? 2 centímetros es un buen recubrimiento. Entonces el recubrimiento lo ponemos nosotros. ¿Ya? El diámetro de las barras también lo asignamos nosotros, haciendo cumplir las cuantías, que nos salga el diseño al estado límite último. Cuando hacemos el análisis del estado límite último, nos va a salir una cantidad en centímetros de armadura requerida por las cargas que están actuando en ese elemento. Y nosotros ya lo convertimos, esa cantidad de armadura, esa cantidad de superficie de armadura en centímetros cuadrados, lo convertimos en barras. En barras. Tenemos muchas opciones de elegir los diámetros de barras que querramos, desde 4 milímetros hasta 40, 60 milímetros de diámetro. Entonces, eso va a depender también del elemento estructural y del criterio del calculista. Y obviamente de hacer cumplir esto de acá, ¿no? Cuando nosotros le colocamos diámetros grandes, acá va a ser más desfavorable para hacer cumplir esto. Cuando nuestro diámetro es grande, es más desfavorable. Porque cuando nosotros tenemos un diámetro grande, el perímetro del acero que está en contacto con el hormigón tiene un valor X. Cuando nosotros tenemos un acero de un diámetro determinado, digamos de 25 milímetros de diámetro, nosotros tenemos un perímetro y ese perímetro tiene un valor determinado. Pero si nosotros colocamos un diámetro menor, si nosotros disminuimos el diámetro del acero, manteniendo la superficie requerida de acero, tendríamos que colocar 2 barras o 3 barras o 4 barras, en lugar de colocar una barra, qué sé yo, de 25 milímetros, quizás tendríamos que colocar 2 barras de 12 milímetros para cubrir la misma sección transversal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una barra de un diámetro, digamos que de 25 milímetros, porque necesitamos colocar una barra, una determinada área, una determinada sección transversal, el área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, para la misma área tengo diferentes opciones de diámetro, ¿ya? Si nosotros hablamos de una barra de 25 milímetros y yo quiero calcular el área en centímetros, o en milímetros, no importa, pero si es en centímetros sería 2.5, ¿no? Si es en centímetros, 2.5 al cuadrado dividido entre 4. Eso sería el área de la sección transversal de esa barra. ¿Lo saben de memoria? .9. Entonces aquí me da 4.9 centímetros. Yo puedo mantener esta área, con otros tipos de acero. Es decir, supongamos que yo quiero utilizar 10 milímetros. Entonces el área para 10 milímetros
3.1416 por 1 centímetro dividido entre 4, ¿no? Sería 3.1416 entre 4. 0.78, 0.8. Normalmente lo adoptamos aquí 0.8, básicamente, ¿no? 0.8 centímetros cuadrados. Entonces, si yo le voy a colocar barras de 10 milímetros, para un requerimiento de 4.9 centímetros cuadrados, entonces yo tendría que dividir, ¿no? Ese 4.9 centímetros cuadrados que necesito, lo dividiría entre 0.8 centímetros cuadrados para saber cuántas barras de 10 necesito para cubrir esa área, ¿no? Entonces, si hacemos ese calculito de 4.9 dividido entre 0.8, necesito 6, básicamente. Esto me da como 6. Aproximadamente 6 barras. 6 barras necesito de 10 milímetros para cubrir la misma cantidad de área a cambio de una de 25 milímetros, ¿no? Entonces, a ver si alguien me está siguiendo, si hay algún error, me corrige, por favor, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa con el perímetro. Acá lo importante es el perímetro acá, ¿no? Porque nuestra fórmula de acá, nosotros estamos analizando esta fórmula de acá. Este phi. Veamos qué tan sensible se pone este phi, ¿no? Este es el diámetro. El diámetro de barras en milímetros, vamos a tener un valor en un tipo de barra y otro valor en otro tipo de barra, ¿no? Entonces, con un diámetro de 10 milímetros, nosotros tenemos que colocar 6 barras. Y con un diámetro de 25 milímetros, colocaríamos una barra. Y estamos cubriendo la misma cantidad de sección transversal de acero, ¿no? ¿Qué pasa con el perímetro? El perímetro es igual a pi por el diámetro. Eso es el perímetro. Entonces, en el primer caso, el perímetro va a ser 3.1416 por el diámetro, que es 2.5. Lo estoy sacando en centímetros. Entonces, en el primer caso me sale 7.9 centímetros de perímetro. En el segundo caso, el perímetro, también pi por el diámetro, sería 3.1416. 3.1416 nomás, pues, ¿no? Por 1, claro. Por 1 centímetro. Si lo saco en centímetros, me saldría 3.14 centímetros. Ese sería el perímetro de una barra de acero. Pero en el segundo caso, yo tengo 6 barras. 6 barras de acero. Estoy colocando 6 barras de acero de 10. Esto es lo que no... Pareciera que hubiera un error. Verifiquemos esto, ¿eh? Y por diámetro al cuadrado sobre 4. 2.5 al cuadrado sobre 4. Aquí creo que hay... A ver, veamos. Una vez más lo vamos a calcular esto. $3.1416 por 2.5 por 2.5 dividido entre 4. 4.9. 3.1416 por 1 al cuadrado dividido entre 4. 0.78. Básicamente 0.8. Si colocáramos 0.8, ¿no? Entonces, 4.9 centímetros al cuadrado dividido entre 0.78. De barra. Entonces aquí yo multiplico estas 6 por 3.14.
¿Y qué es lo que tenemos acá? 6 por 3.14, 16, 18.8. Entonces fíjense que aquí tengo yo 18.8 centímetros. Esto versus esto. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Acá lo que está pasando, quiero cambiar el colorcito, no sé dónde se cambia el colorcito. Aquí. Es esto. El contacto entre el concreto y el acero simplemente se da en esta superficie, ¿no? El concreto y el acero. Este es el contacto. Por eso calculé el perímetro. Este perímetro. Entonces, el contacto entre el concreto y el acero para un acero de 25 milímetros es 7.9 centímetros. 7.9 centímetros de longitud tiene el contacto entre concreto y acero para esta solución. Para esta otra solución, el contacto entre el concreto y el acero es 6 veces, pues necesito 6 barras de 10 milímetros, 6 veces esto. Entonces, ese perímetro es esto. Entonces, ¿cuál va a tener mayor adherencia? ¿De dónde se va a agarrar mejor el concreto en un acero? En un acero que solamente tiene 7.9 centímetros de oportunidad para agarrarse, o en un acero que tiene 18.8 centímetros de oportunidad para agarrarse. Estoy calculando solamente una línea, ¿no? Eso habría que multiplicar por la longitud del acero, por los 12 metros o de la barra, qué sé yo, para tener el área de adherencia entre el acero y el concreto. Entonces, cuando yo tengo menor diámetro de acero, haciendo cumplir obviamente la cantidad de la superficie requerida de acero, que no varíe, porque en el primer caso estoy colocando 4.9 centímetros y en el segundo caso también estoy colocando 4.9 centímetros. En ambos casos, en ambas soluciones, yo tengo la misma cantidad de acero. ¿Qué es lo que requiere el cálculo, no? Calculamos una viga y nos dicen acá, para que te aguante esta viga, necesitas esta sección de acero. Y esa sección de acero tú tienes la oportunidad de distribuirla como te dé la gana. Así de sencillo, como te dé la gana. Y ese como te dé la gana va a tener resultados, buenos o malos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis y dice, bueno, si yo le pongo de 10 milímetros, voy a tener esta situación. Entonces, si yo multiplico estos 18.8 centímetros de perímetro por 12 metros de profundidad que tiene la barra, digamos, si mi viga fuera de 12 metros o de los metros que sea, yo voy a tener la superficie de contacto entre el acero y el concreto y voy a poder calcular la adherencia. Por supuesto, va a ser mucho mayor que en el primer caso. ¿Ya? Entonces, al haber mayor adherencia entre concreto y acero, las fisuras disminuyen. Las fisuras se anulan, las fisuras se eliminan. Resumiendo, en una viga de concreto es preferible tener varias barras de acero. Mientras más barras de acero tengamos, más favorable nuestro diseño a la fisuración. Versus tener una viga con una barra de alto diámetro, pero solo 2 barritas, digamos. Entonces, esta sería quizás la mejor solución, ¿ya? Para estar del lado del control de fisuración y demás. Trabaja mejor. ¿Ok? Los esfuerzos de tracción en un elemento estructural siempre existen. Siempre hay flexotracción en una viga de concreto, en una columna de concreto, siempre hay, ¿ya? Y esos esfuerzos no los absorbe el concreto. Al concreto lo traccionás y se rompe, se fisura, se parte. El que resiste es el fierro. Entonces, si vos tenés un elemento estructural con fierro concentrado en una parte,
esa partecita no se va a fisurar del concreto, pero tenés una masa de concreto más arriba que no tiene refuerzo de acero para absorber las tensiones de tracción, ¿ya? Entonces, ese es el elemento más importante en el tema del diseño de fisura. Uno de los factores importantes. El diámetro de las barras, ¿ya? Nosotros siempre sacamos el promedio, el diámetro promedio, ¿no? Porque a veces ponemos barra de 10, barra de 12, ¿no? Entonces, para poder meter en esta ecuación tenemos que calcular el promedio, ¿no? de los diámetros. Más adelante les voy a mostrar una forma de calcular también que sugiere Jiménez Montoya, no sacar el promedio, sugiere hacer un artificio que sale un poquito más exacto a lo que realmente ocurre. Ok, la cuantía geométrica definida en la tabla que tenemos acá, la cuantía geométrica, la resistencia de cálculo del acero, el coeficiente de mayoración de las acciones y la anchura máxima de fisura, ¿no? El W límite, ese es el W límite. Entonces aquí están esos elementos en nuestra fórmula. La resistencia de cálculo del acero, el coeficiente de mayoración de las acciones de carga, que como referencia tenemos acá 1.6, coeficiente de mayoración de las cargas, y la cuantía geométrica. Y la cuantía geométrica también es un elemento que se puede modificar, si se quiere decir acá, ¿ya? Pero inicialmente arrancamos con modificar el diámetro y normalmente con eso es suficiente, ¿ya? Las vigas de concreto pueden tener diferentes secciones, circulares, rectangulares, cuadradas, vigas en sección T, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estos elementos trabajan de diferentes formas, es decir, los esfuerzos a los que suelen estar sometidos son diversos. No siempre van a ser sometidos a compresión solamente, no siempre van a ser sometidos solamente a tracción. En un edificio, todos los elementos en algún momento tienen variación de requerimiento de esfuerzo. Es decir, una parte de la sección puede estar sometida a compresión y otra parte de la sección puede estar sometida a tracción. Es lo que ocurre con una viga normalmente, pues, ¿no? Con una viga de concreto, eso es lo que ocurre. Una parte de la viga está sometida a compresión y otra parte de la viga está sometida a tracción, ¿no? Cuando tenemos una viga. En una columna ocurre también algo similar, digamos, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, al cargar una viga, nosotros tenemos secciones que van a estar sometidas a diferentes valores de esfuerzo. Si nosotros analizamos una sección, si nosotros analizamos un corte ahí, digamos, y analizamos la sección en el medio, entonces la sección transversal de la viga, lo normal es que tengamos esfuerzos de tracción abajo y esfuerzos de compresión arriba. ¿Ya? Entonces tenemos un área comprimida y un área traccionada. Donde está traccionada se supone que necesitamos meter el acero. Nosotros absorbemos los esfuerzos de tracción con fierro, no con hormigón. ¿Ya? Y donde está comprimida está el concreto, ¿no? Para absorber. Sin embargo, se coloca también unas barras de fierro
que también ayudan obviamente a la compresión, por supuesto que sí, contribuyen, pero esta contribución de este acero, en este caso, nosotros no la consideramos, ¿no? A no ser que sea realmente esfuerzos grandes y tengamos que meter acero para poder ayudar a la compresión de esta sección. Puede ocurrir un diseño especial donde nuestra sección transversal esté definida, no podamos aumentar sección transversal por ningún motivo y tenemos una carga excesivamente fuerte de compresión en la parte superior. Entonces, las condiciones del diseño pueden requerir colocar más barras de acero para que te ayuden a la compresión. Puede ocurrir, pero este es un caso súper especial, ¿no? Lo normal, en ese caso, que tengamos vía libre para modificar la sección transversal del concreto, lo normal es volverlo viga T, ¿no? Y aumentar la cabeza de compresión del concreto, el área, aumentamos área de compresión porque es la que aguanta la compresión, es el concreto. Aumentamos el área y solucionamos nuestro problema. ¿Ya? Eso es lo normal. En caso extremo, nuevamente, de que no nos permitan aumentar la sección transversal del elemento estructural, podemos nosotros incorporar acero para ayudar a absorber la compresión en exceso del concreto. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto a las secciones transversales posibles y variadas, ¿no? Acá tenemos una formulita de lo que les decía. No necesariamente vamos a calcular el phi medio o la media de los phi que tengamos. Podemos tener en la parte inferior, les decía, diferentes tipos de acero. Cuando nosotros diseñamos una viga de puente, por ejemplo, en las vigas de puente es normal tener varias camadas de acero, ni siquiera 2 camaditas, 5, 4, 7 camadas de acero, ¿no? Y de diferentes diámetros de acero, dependiendo del diseño, dependiendo de las condiciones. Todo proyecto es muy particular, ¿no? Es muy singular. Entonces pueden haber 3, 4 camadas de acero de diferentes diámetros, ¿ya? Siempre el calculista va a tratar de buscar el menor diámetro razonablemente posible de colocar en un elemento estructural, porque lo que queremos es mejorar las condiciones para que evitemos la fisuración. Entonces, eso no quiere decir que le vamos a poner puro fierro de 4 milímetros, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene que ser algo coherente. En vigas podemos bajar quizás hasta 10 milímetros de diámetro. Phi de 10 sería, creo, un valor mínimo de colocar en vigas, por ejemplo. En zapatas, por ejemplo, no deberíamos colocar diámetros menores de 12, porque una zapata está sometida a un ambiente muy agresivo, y si le colocamos diámetros menores de 12, vamos a disminuir su vida útil del elemento estructural. ¿Ya? Claro, si estoy haciendo una bardita o estoy haciendo, no sé, una casita de un pisito nomás, podemos colocarle pues phi de 10, ¿no? Pero si estamos hablando de edificio, el phi de 12 ya suena poco ya suena poco para una zapata. ¿Ok? Y lo mismo para una vivienda de un piso, digamos, que quieran colocar un encadenado, una viga de encadenado. Ahí pueden colocar incluso hasta phi de 8, digamos, en fierros longitudinales. Pero en un edificio ya phi de 8 ni considerarlo para fierros longitudinales, ¿no? Estoy hablando de estos fierros, ¿no? De la viga. En un edificio ya son mínimo de 10. Son arriba de 12 normalmente, ¿no? Pero de 10 todavía se puede jugar en colocar. ¿Ya? De 10, de 16, de 20, de 25, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo una gama así de fierro, normalmente en vigas de puente ocurren estas cosas. Podemos hablar, qué sé yo,
de estos 4 fierros que sean phi de 16, por ejemplo. Estos otros 4 podrían ser fierros de 12. Y estos de acá arriba podrían ser fierros de 10. Fierros de 10. Entonces tengo una variedad de diferentes diámetros. ¿Cómo hago para calcular este phi de acá? Utilizamos esta ecuación. Entonces, nuestro phi que vamos a colocar en la fórmula va a ser n sub 1 por phi sub 1. Es decir, en el ejemplo que yo estoy colocando, el phi sub 1 para mí va a ser el phi de 16. ¿Cuántos phi de 16 hay? Hay 4. Entonces, en mi fórmula va a venir acá 4 por 16. N sub 2, o sea, la n viene a ser la cantidad de barras y el phi el diámetro de la barra. El n sub 2 es la barra, la tipo 2. Para mí que sea el phi de 12, son 4 también, y en el otro caso, bueno, casualmente, en todos los casos son 4, ¿no? Se coloca acá. 4 por 16 más 4 por 12 más 4 por 10. Dividido entre el número total de barras, que serían 12 barras, ¿no? En total que le estamos poniendo acá. ¿Ya? 3, 6, 9, 12. 12 barras. Entonces, dividido entre 12. Esta fórmula se ocupa en caso de que las barras de la armadura solo sean de 2 diámetros diferentes. Aquí hay una aclaración. Y aquí es cuando se ocupa cuando la variación de las armaduras son de 3 diámetros diferentes o más. ¿Ya? La diferencia está en el denominador. Básicamente en el denominador y el cuadrado del diámetro. Estas formulaciones tratan de acercarse mucho más a un acontecimiento real, digamos, ¿no? Entonces, son propuestas que nos da la bibliografía especializada. Bueno, eso para su conocimiento. Seguramente algunos han sacado siempre el promedio nomás y nunca han tenido problemas. Los invito a que hagan este ensayo, saquen el promedio y saquen este valor y vean la variación que hay. No es una variación, la muerte, digamos, de diferente, ¿no? Pero tiene una relativa variación que nos permite todavía ayudarnos a hacer cumplir nuestra ecuación con el límite máximo de ancho de fisura. ¿Ok? Eso es. Bueno, si analizamos la expresión de Borges, en los casos que no se cumple, se pueden considerar 2 situaciones. Sin modificar la sección del hormigón de la pieza, podemos variar el tema de las armaduras, ¿no? Disminuir el diámetro de las barras a un valor racional. Esta disminución de diámetro mejora la adherencia entre la armadura y el concreto. La suma del perímetro. Es todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Por lo que el área de contacto entre concreto y armadura aumenta, mejorando la condición para disminuir la fisura. Sí. Es todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, mientras más fierro tengamos, manteniendo la sección total de acero que necesitamos, nuestro elemento estructural va a estar mejor diseñado, hablando en términos de diseño de fisuras, ¿no? Hablando de esto de acá, en los estados límites de utilización, va a estar mejor diseñado. Mientras menos barras tengamos para una misma cantidad de acero, vamos a ir en contra de ello. ¿Ya? Estado límite último, armadura estrictamente necesaria, armadura suplementaria. Bueno, aquí es cuando cambiamos un poquito el tema de la tensión, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es la armadura que nosotros calculamos y otra cosa es la armadura que nosotros colocamos, ¿no? La que calculamos es la estrictamente necesaria, es decir, calculamos, qué sé yo, aquí por ejemplo habíamos visto un calculito acá. Bueno, una barra de 25 tiene 4.9 centímetros cuadrados. Resulta que nosotros calculamos y nos salió 4.5. Nos salió, usted requiere 4.5 centímetros cuadrados de armadura.
para soportar esas cargas que le está poniendo a esa viga. 4.5 requiere. Eso es estrictamente lo que se requiere. Pero no puedo colocarle 4.5 exactamente. En el peor de los casos puedo colocarle una barra de 25 que me da 4.9. Entonces ya es mayor que 4.5. Ya le estoy poniendo una armadura mayor a la que estrictamente se requiere, ¿no? O hacer una combinación de barras de 10 milímetros y aún así acá ustedes vieron que no da 6 exactamente. Si yo divido 4.9, bueno, yo calculé con 4.9, dividido entre 0. Y tampoco es 8, ¿no? Es 78, ¿no? Entonces me da 6.28 barras. Cuando le estoy colocando 6 barras, tampoco estoy colocando realmente los 4.9. Quizás tendría que colocarle 7 barras. Obviamente tampoco voy a haber colocado los 4.9 o los 4.5 que me sale en el cálculo. Siempre va a haber una diferencia y esa diferencia obviamente tiene que ser a más. Yo no puedo colocar menos fierro, debo colocar más de lo que necesito. ¿Ya? Si yo calculo y me sale que yo, haciendo los cálculos, me sale un requerimiento de 4.5 centímetros cuadrados de acero, yo no le puedo colocar menos. Yo tengo que colocarle más, ¿no? Siempre tengo que colocarle más. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de armadura estrictamente necesaria, es la que calculamos. Y la armadura superabundante es la que colocamos. Esa es la que colocamos en la viga, en el elemento estructural. Haciendo esa relación, nosotros podemos calcular este sigma, que va a ser el nuevo sigma que vamos a colocar en nuestra fórmula de acá. En nuestra fórmula de borde, en donde dice el ρ, ahí va a ir nuestro nuevo valor. ¿Ya? Entonces, seguimos esta ecuación. La resistencia del acero por el área del acero. Finalmente, la que colocamos estrictamente necesaria, dividida entre el área de cálculo, entre el área colocada. El A sin asterisco es el área de cálculo, que es la estrictamente necesaria. El A con A siempre va a ser mayor. Al ser mayor esta que esta otra, el resultado de acá va a ser menor, ¿no? Entonces, de atacar, si se puede decir, o de modificar para que nuestra ecuación nos cumpla la fisuración. Ahora, por supuesto, si nos sale muy lejos, ni haciendo lo que sea que hagamos, no vamos a poder cumplir. Ahí recién vamos nosotros a modificar la sección transversal del elemento estructural. Para casos extremos. Si nuestro diseño ya es coherente, si nuestro diseño es bien coherente, acá con pequeñas modificaciones lo vamos a hacer cumplir, ¿ya? Pero si nuestro diseño de estado límite último tiene errores, acá no vamos a poder cumplir, ¿ya? Entonces son esas dos las formas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda que puedan tener? Y no sé si están todavía ahí o ya se fueron. Estamos bien. Estamos activos. Ingeniero, ¿Alguien que diga algo? Sí. ingeniero, disculpe, cuando hablaba sobre los ambientes, Ya. quería preguntarle el ambiente 3, cuando decía que eran agresivos, se refiere a temperaturas elevadas, ¿no? Sí, digamos, a ver, ¿cuáles son las agresiones a las que se somete
el hormigón armado. El peor enemigo del hormigón armado es la combinación entre el agua y el oxígeno. Si vos le metés solamente agua, sacándole todo el oxígeno, tu armadura no se corroe, no se oxida. O sea, podés tener tu armadura bajo el agua de oxígeno, sacándole el oxígeno al agua, y no le pasa nada. Si vos lo tenés tu armadura solo con oxígeno y sin agua, tampoco le pasa nada. El problema es cuando se combinan los dos. Si se combina el agua con el oxígeno, chao armadura. Entonces, ese es un elemento agresivo para el consumo de sustancias también que son agresivas, como las sustancias ya químicas, compuestos químicos, en una industria, en una fábrica, donde se elaboran mezclas químicas. Esos gases químicos son tóxicos, ingresan por los poros del concreto y atacan a la armadura y lo corroen también. Entonces no nos referimos a la temperatura alta propiamente dicho. La temperatura alta puede provocar quizás mejor transporte, por ejemplo, del aire, porque el aire caliente es más liviano, ¿ya? Entonces la temperatura alta no es un medio agresivo, digamos, como tal, hasta cierto valor de temperatura. Ahora, si estamos hablando de 400 grados para arriba, ya eso ya es otra cosa, ¿no? Pero una temperatura alta, no sé, de 40, de 50, de 60 grados, como del que estamos hablando. Pero ya genera las condiciones para que el aire se vuelva más liviano y el aire se vuelva menos denso y el aire pueda escurrirse más fácilmente dentro del elemento estructural. O sea, necesita poros más pequeños. El aislado no puede entrar por poros tan pequeños. En lugares fríos, entonces el aire es pesado. Si el aire tiene compuestos químicos, qué sé yo, no va a poder ingresar en los poros pequeños. ¿Ya? No sé si he logrado responder a la pregunta, pero no nos referimos solamente al aire caliente, nos referimos a cualquier agente agresivo para nuestro elemento estructural, sobre todo para el acero. Nosotros tenemos que proteger el acero. Ese es el punto. ¿Ok? Para proteger, si nuestro hormigón se fisura, escucha, le estamos abriendo un portonazo a los agentes agresores, ¿no? Un portón le estamos abriendo para que entren y deshagan nuestro acero. El acero se empieza a oxidar y empieza a hinchar. Aumenta de volumen el acero cuando se oxida. Y es un incremento de volumen que tiene una fuerza impresionante, como las raíces de los árboles, cómo esa acera se levanta porque la raíz empieza a tomar volumen, ¿no? Revienta el concreto cuando el acero se oxida. Lo revienta, lo parte, empieza a partirlo. No, en las primeras etapas de su corrosión no lo podemos ver porque son fisuras tan pequeñas que se generan en el concreto que ya está siendo no lo alcanzamos a ver. Y entonces los agentes empiezan a ingresar con mayor fuerza porque tienen las fisuras más grandes. Y de pronto en 2, 3, 4 semanas revienta y ya vemos nomás que reventó, pues, ¿no? Que se abrió la fisura y se hace un boquete, ¿no? Entonces esas cosas, a eso nos estamos refiriendo ahorita. No sé si Ingeniero, una consulta de ingeniero. En este caso, aquí cuando se construye, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí. En este caso, cuando Se nosotros cortó, construimos no y... ¿Sí me escucha? Ya, ahora sí, diga. Sí. Ya.
En este caso, cuando nosotros trabajamos aquí en la costa, por decirle, yo trabajaba en costa, allá en España, y he hecho todo lo que es la parte, he visto todo lo que es la parte de vaciado, ¿no? De zapatas, cabezales. En este caso, cuando es cerca de la costa y estamos hablando de agua de mar, ¿qué tratamiento es que se le hace para este tipo de hormigón, para estos agentes agresivos, como se le llama, para poder proteger el hormigón? ¿Qué tipo de tratamiento es que se le da al hormigón? Ya. Lo primero que hay que, otro agente agresor es pues la sal, ¿no? La sal corroe la armadura. El tema, hay agua al acero. Y obviamente el agua está con sal, que es peor aún, ¿no? Es peor aún la corrosión. Entonces, tienes que proteger el acero. Con seguridad, donde tú me hablas, miento, entre el hormigón y el acero. Debe ser casi seguro. Deben tener una normativa, ellos allá, mínimo 10 centímetros de recubrimiento. Pero no es lo único. Aparte de ese recubrimiento, una de las cosas muy importantes es la elaboración del concreto. Tu elaboración del concreto tiene que tener mayor rigurosidad. ¿Qué sirve tener 20 centímetros de recubrimiento si tu concreto es una esponja? ¿No es cierto? De nada te sirve tener 20, 30 centímetros de recubrimiento si tu concreto es una esponja, si tu concreto no está bien elaborado. Entonces, ahí sí hay que ser bien riguroso. Entre 8 y 12 centímetros, o sea, 12 sería exagerado. Tendría que ser 8, 9 centímetros de asentamiento, lo que nos da como parámetro de que tiene menos vacío tu hormigón en condiciones normales. Estamos hablando sin aplicar químicos, sin aplicar sustancias químicas todavía. Porque esa es una forma. Supongamos que estamos en una época donde no contamos con elementos químicos, con aditivos, en otros términos, con aditivos que nos permitan mejorar nuestro concreto. Pongámonos ese escenario. No tenemos conocimiento, no hay investigaciones, no hay aditivos, no existen aditivos, solo sabemos hacer 10 centímetros por lo menos de recubrimiento y un concreto bien elaborado con la menor cantidad de vacíos posible. Para eso, un asentamiento de 8 aproximadamente, 8, 9 máximo, y con eso podríamos tener una vida útil, impedir la agresión de los agentes externos. Actualmente hay aditivos, ¿no? Entonces ya hay un montón que nos eliminan las burbujas y los vacíos de la masa del concreto. Tenemos que tener una pasta sin vacío, casi cero vacío. Esos aditivos tendríamos que usar ahí donde usted está, en la costa. Y además, verificar de que ese aditivo no se degrade al tomar contacto con el agua salada. Porque puede ser que ese aditivo funcione bien, pero allá, al tomar contacto con el agua salada, probablemente ese aditivo reaccione químicamente y no funcione, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Hay aditivos que se venden en todas partes del mundo y uno tiene que analizar y pedir ensayos acordes a su situación en la que está. Tiene que pensar en todo. Vos estás mezclando un agua salada con un aditivo, ver las reacciones químicas que se generan entre esos compuestos cuando se mezclan. Si hay o no hay, si son favorables o son perjudiciales, hay que hacer esos ensayos, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que te podría comentar. No sé si tú has visto alguna otra situación allá, más bien. Bueno, la verdad que el hormigón ya lo traían directamente
de fábrica, ¿no? Hacían el pedido para hacer el vaciado de la zapata. Pero en sí, o sea, yo no vi exactamente, ¿no? O sea, no se veía, solamente hacían la prueba del hormigón mediante probetas y listo. O sea, por curiosidad me acerqué una vez, yo le pregunté a uno de los que traía el hormigón, me dijo que el hormigón ya estaba preparado, listo de la fábrica, lo mandaban a traer, sí, mediante su norma, sí, pues ya de ahí para adelante ya no me dijo más nada. ¿Pero qué recubrimiento usaron? ¿Te fijaste? ¿Qué recubrimiento? Exactamente, no, el recubrimiento no lo vi. Y eso que nosotros arriba armábamos, y yo era encargado de encofrado, pero el recubrimiento no pasaba de los 4 o 5 centímetros, pero a partir de la primera planta hacia arriba, porque eran columnas de 40 por 60. Allá se construye bajo Claro, eso ya no está, digamos. Ajá, allá se construye a 20 metros del mar, se construye solamente de 5 plantas, nada más, no dejan construir más hacia arriba. Esa es su norma que ellos tienen. Pero la parte de abajo sí, la zapata y todo eso no puede. Solamente a partir de la primera planta hacia arriba, ¿no? Yo armaba encofrado allá. Claro, ya hacia arriba ya las condiciones son diferentes, ¿no? Ya los hormigones, entre comillas, tendrían que ser hasta más baratos, ¿no? Los más caros están abajo, los que están sometidos a medios bastante... La primera figura de acá que vemos nos muestra una falla de un elemento estructural en los estados límites últimos. Esta falló por exceso, digamos, de carga, falló la resistencia, ahí falló el diseño estructural. Muy poco probablemente sea muy poco acero, o de falla que se da cuando falla el estado límite último. Y este otro es la falla, digamos, al estado límite de servicio. A esto nosotros le decimos, ya esto falló. Este elemento estructural ya falló, pero al servicio no se ha caído, no ha colapsado. O sea, por eso es que les decía yo, nosotros muchas veces no le damos importancia al diseño en estado límite de servicio, porque no se cae el elemento estructural, disminuye su vida útil. O sea, al final se va a caer, pero inició su problema por falla de estado límite de servicio y concluye en estado límite último. Pero si verificamos esto, porque este acero, cada día que pasa, va haciéndose más delgado, más delgado, más delgado, más delgado. Y esta falla que se va a dar en algún día no se califica como una falla al estado límite último, sino más bien al estado límite de servicio. ¿Por qué no se califica como una falla de estado límite último? Porque uno falla, ¿ya? Y cuando verificamos los cálculos estructurales, en el cálculo estructural este fierro era de 16 y se solicitaba un fierro de 16. O sea, estaba bien, no falla al estado límite último. Pero al momento de falla ya este fierro no tenía 16 de diámetro, tenía de repente 8 por la corrosión. No sé si me logran entender. Pero esas son las dos situaciones, ¿ya? Cuando falla así, cuando los fierros están y no tienen corrosión ni nada, y fallan y se rompen, esto sí es estado límite último. Esto falló al estado límite. Las diferencias que hay entre los dos métodos que estamos nosotros comentando, ¿no? Conversando. Entre el límite de equilibrio, es la pérdida de la estabilidad estática debido al volcamiento, deslizamiento. Hay estado límite de pandeo por la falta de equilibrio. Estado límite de fatiga es la acción repetida de un número elevado de ciclos. La pérdida de capacidad resistente debido a elevadas compresiones en el elemento. Estado límite de adherencia por las características, se caracteriza por el desgarramiento producido dentro de la masa de concreto. ¿Ya?
Cuando ustedes rompen una probeta, tienen que ser curiosos cuando van a ver un colapso de una estructura. Estamos hablando de una probeta. Rompen la probeta y la miran la superficie de falla. Rompen la probeta y la miran la superficie de falla y la analizan. Si esa superficie de falla tiene partida el ripio, falla, en el 100% de la superficie de falla no hay piedra sana, porque la falla la piedra es demasiado dura y no la puede partir la falla a la piedra, entonces se desvía y la bordea y ya queda la piedra sana en la superficie de falla, ¿ya? Cuando la piedra está sana, hay alta probabilidad de que tu falla sea por adherencia. Hay alta probabilidad, o sea, no se adhiere bien el concreto con la piedra y entonces la piedra queda sanita en la superficie de falla. Cuando tenés una buena adherencia de tu mezcla, de la pasta de concreto, cuando tenés buena adherencia, las piedras no quedan sanas en la superficie de falla. Las piedras se parten porque hay tan buena adherencia entre el concreto y la piedra, digamos, entre el cemento, la piedra, la pasta, está bien adherida, que las piedras rompen, ¿ya? Entonces uno mirando la superficie de falla de una probeta se puede dar cuenta aproximadamente qué cosas han fallado en tu mezcla de concreto, ¿ya? Cuando tu superficie de falla es limpia, es decir, todo falló el ripio, falló el concreto, falló todo, porque estás haciendo una probeta y estás aumentándole carga, entonces quiere decir que tu resistencia te ha tenido que salir muy por encima de la que has diseñado. Si has diseñado un concreto 210 y tu superficie de falla es completamente limpia, esa rotura te ha dado en 230, 250 fácil en el ensayo. Y si tenés una superficie de falla con todas las piedras sanitas, seguro se apartó en 150, 120, no aguantó la adherencia que falló. Mal diseño de dosificación, en resumen, ¿no? Entonces, a eso se refería este punto de la adherencia, ¿no? La adherencia es también importante. Un enemigo de la adherencia es el agua, un enemigo de la resistencia es el agua en tu mezcla de concreto. El agua tiene que ser justa, la necesaria, normalmente 0,4, ¿no? La relación agua-cemento debería estar entre 0,4 y 0,45, no más, la relación agua-cemento. ¿Ya? Estas son otro tipo de fallas que se ven aquí. Básicamente, esto está asociado al aplastamiento, al exceso de carga. Seguramente tienen algunas grúas por acá, arriba, donde adentro, ¿no? Donde le deben cargar algunas máquinas, algo. Y entonces aquí ha fallado la sección transversal. Muy poco concreto, muy poco hormigón. Las fisuras en una columna que son así lineales, como si se estuviera cortando, ¿no? Como si fueran de corte así, como si estuviera cortándose. Este tipo de fisuras en una columna lineales hacen pensar de que esto es una falla producto de la poca sección transversal de concreto. Una falla al aplastamiento más o menos, ¿no? A la compresión del concreto. Y así tenemos muchas situaciones, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, aquí una columna la cual básicamente ha quedado en fierro, ¿no? Esta es una falla de estado límite de servicio, ¿no? No estado límite último, ¿no? Una falla del estado límite de servicio. Hasta esto ya se puede considerar como falla, porque acá no le han puesto recubrimiento. Fíjense si alcanzan a ver la foto. Acá se están viendo básicamente los estribos. Esto tiene recubrimiento, no tiene nada de recubrimiento. Entonces, esto va a terminar fallando. Su vida útil se ha disminuido, pero abismalmente, porque el fierro pronto se va a corroer y va a desaparecer.
y va a quedar solo hormigón. Y los esfuerzos de tracción el hormigón no los soporta. Un elemento de este tipo tiene esfuerzos de tracción. En realidad se llama flexotracción. Entonces, esto se va a partir y se va a caer, ¿no? Los que soportan los esfuerzos de flexión, de tracción, son los fierros, es el acero, no el concreto. Si no hay acero, el concreto se parte. ¿Ya? Por eso es importante tener acero, es la mezcla, acero y concreto. La norma, la ACI 318, en este caso dice 318.14, nosotros vamos a trabajar con la 318.19. En su capítulo 24, en la 318.19 debe ser el 26, pero el nombre es el mismo, requisito de funcionamiento. Esta norma está por acá. Esta, la ACI 318.19. Esta norma yo se la voy a pasar enseguida al WhatsApp. Si no cargan el WhatsApp, vamos a tener que pasarlo por Telegram, ¿no? Ya no, si no cargan el WhatsApp, porque es un poquito pesadita. Y por último, ustedes la pueden bajar, ¿no? Del internet también. Están aquí todos los capítulos. Estos capítulos hay que leerlos, hay que estudiarlos. En esta materia hay que estudiarlo. De todas maneras, los que ya hayan estudiado el Jiménez Montoya, que es un libro espectacular, tienen una base bastante sólida. Lo que cambian son algunas fórmulas, los conceptos, los criterios del funcionamiento, del comportamiento, del concreto, del acero, longitudes de anclaje, etcétera, 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 es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el criterio es el mismo. Lo que cambia aquí entre la ACI y la norma europea es la seguridad, básicamente. La ACI es un poquito más segura y los elementos estructurales nos salen como que un poquito más sobredimensionados. De ya, cualquier norma que usemos, el cálculo es sobredimensionado, precisamente por tratar de subsanar aquellos errores humanos que se presentan al momento de la construcción. Por eso se mayoran cargas, ¿no? Se disminuyen resistencias y ya ahí ya está sobredimensionado. Ya está sobredimensionado. Entonces, cualquier norma que usemos ya está sobredimensionada. Sin embargo, la ACI tiene un poquito más de sobredimensionamiento que la europea. Y nuevamente les repito, los criterios, el análisis, los conceptos, la teoría es la misma. Ya es básicamente la misma. Entonces, acá vemos nosotros un montón de situaciones que contempla esta norma, en las cuales también tiene, como pueden ver, mucha teoría, una explicación de muchas cosas, y también tiene obviamente ecuaciones. Tiene ecuaciones para calcular las diferentes situaciones, si son longitudes de anclaje, si son barras de diámetros de barras de fierro, diferentes procedimientos. Entre la ACI 318.14 y la ACI 318.19, que es esta, hay poca variación, pero sí las hay. Sí hay. Vamos a ver más adelante 2 o 3 variaciones puntuales donde han cambiado su fórmula completa, ¿no? No es gran cosa, pero sí hay pequeña variación. ¿Ya? Entonces, como tarea, básicamente, agarremos esta norma y empecemos a leerla. Ya empecemos a estudiar. Esa es la norma que se la voy a pasar después. Bien. Bueno, aquí hablamos de las deflexiones, ¿no? La utilización del método de diseño por resistencia, conjuntamente con el uso de concreto y acero de mayor resistencia, ha permitido el uso de miembros relativamente esbeltos. Como consecuencia, las deflexiones
y el agrietamiento por deflexión se han convertido en problemas más severos de los que fueron hace algún tiempo. Pasa es que cuando nosotros empezamos a combinar el acero, el fierro, con el concreto, con el hormigón, se forma un elemento estructural perfecto, porque el acero se encarga de absorber los esfuerzos de tracción y el concreto es excelente absorbiendo esfuerzos de compresión. Y entonces cuando hay esfuerzos combinados, también los materiales combinan entre ellos y los absorben a esos esfuerzos. De ahí es que cada vez se busca optimizar más los elementos estructurales y cada vez son más esbeltos. Y muchas veces llegamos a caer en problemas, ¿no?, de colapso. Uno de esos fue el Málaga, ¿no? El ingeniero Rivera fue mi docente y siempre él buscaba, era obsesionado por buscar la esbeltez de los elementos estructurales en todo tipo en cuantas estructuras se le ponía enfrente para su cálculo, él le buscaba y en algunos momentos incluso obviaba los factores de seguridad, los valores estos, gamma sub S, gamma sub C, los obviaba. Era su criterio de él, ¿no? Porque claro, todos sabemos, digamos, que son valores que sobredimensionan un elemento estructural, pero los sobredimensionan por los motivos que ya hemos conversado. La mano de obra es muy deficiente. No podemos poner esos valores de la resistencia del concreto si la mano, va a haber muchas manos ahí metidas en ese proceso, ¿no? Entonces es mucho riesgo eliminar esos factores. El riesgo es bastante alto. Tendría que estar uno haciendo un control de calidad, pero minucioso al 100%, para poder eliminar esos factores, ¿no? Tendría que estar uno en todos los puntos, en todo el proceso, pero prácticamente hacerlo uno mismo, ¿no? Todo el proceso para no cometer errores y que hayan problemas después. Acá en Santa Cruz, no sé si en otro lugar también, debe ser en todo el mundo, pero acá en Santa Cruz son aberraciones las que se ven. Yo una vez vi un video, un colega lo firmó, donde los albañiles recibían la mezcla sería un quinto o sexto piso de un edificio, estaban vaciando columnas. Y la mejor mezcla es aquella mezcla que es pastosa, que es pegajosa, que es difícil de trabajar. Yo los invito a ustedes a que hagan una buena basificación con un contenido de agua, una relación agua-cemento de 0,45 como máximo, con un asentamiento en el cono de Abraham de 10 centímetros como máximo, y los invito a que carguen 10 carretillas. Y ahí se van a dar cuenta cuál es la mejor mezcla. La mejor mezcla es la que tú clavas la pala, primero que te cuesta levantarla, la mezcla, porque se prende toda la pasta con la pasta de abajo. La misma pala se prende en la mezcla, difícil levantarla. Y cuando lo vas a palear, la mezcla se queda prendida en la pala. Tú haces un esfuerzo y se quedó la mezcla en la pala. Haces de nuevo y sigue la mezcla en la pala. Entonces hay que tener una cierta velocidad de ida y de vuelta para que esa mezcla, por inercia, resbale de la pala y caiga en la carretera. Esa mezcla pegajosa, esa mezcla difícil de trabajar, esa es la mejor mezcla. Ingeniero, ¿no influye mucho el agregado fino ahí? Claro que influye, man. Porque nosotros trabajamos así, en España se trabaja con ese tipo de agregado, o sea, como usted dice, la pasta. Allá no le llaman mezcla, le dicen pasta, para revocar, para enlucir, para hacer hormigón. Con ese tipo de agregado fino se trabaja porque, mía chica, es difícil y peor si uno hace a mano, no, uno se rompe la espalda con eso. Correcto, o sea que vos me entendés de lo que estoy hablando.
Ya la has vivido. Claro, Esa es la mejor yo he mezcla. sido albañil allá, pues nos hacían hacer hormigón para hacer vaciado de garaje, hemos vaciado columnas, hemos vaciado losa y con ese tipo de hormigón, con ese tipo de agregado. ¿Ve? Correcto. Esa es la mejor mezcla, la verdad que sí. Ahorita vamos a tocar el tema del tamaño de los agregados, pero quiero terminar con esto, con el ejemplo que les decía. Los albañiles allá arriba en el 5º piso, como obviamente saben que es difícil trabajar con esa mezcla, llegaban, recibían la mezcla de la bomba que les bombeaba hasta el 5º piso, la máquina, les entregaba ahí, la recibían en una carretilla, la llevaban en una carretilla al pie de la columna, tenían una escalera, un camba arriba en la escalera esperando que le pasen el balde. Colocaban la carretilla y le echaban al balde un casco de agua. Sacaban su casco, metían el casco al turril, llenaban de agua, paz al balde y paz la mezcla en el balde. Por cada balde, que ni siquiera lo llenaban porque es bien pesado, hasta la mitad seguramente, por cada medio balde de mezcla, un cascazo de agua. ¿Cómo creen que quedó ese hormigón ahí? ¿Por qué lo hacen así? Porque como la columna tiene una sección relativamente esbelta, si lo meten en la mezcla sin agua, tendrían que utilizar otros medios mecánicos para que esa mezcla baje, porque se queda prendida por todo lado y puede generar cangrejeras, huecos en el medio, espacios huecos. Ahí se tranca la mezcla arriba y queda un espacio hueco y sigue llenando y se llena hasta arriba, pero quedó la cangrejerota acá, digamos. No sé si me entienden. Y para evitar eso se necesita vibradora, otro camba más arriba vibrando y golpeando para que baje la mezcla. En cambio ellos lo hacían más fácil, le metían agua y eso bajaba como si nada, hasta abajo. O sea, imagínense cuánta ingeniería, cuánta ciencia, cuánto presupuesto. Han comprado concreto, no sé de qué empresa, que lo elaboran en planta, lo traen con mixer, lo bombean arriba para que el camba infeliz allá arriba le ponga agua. O sea, daba para tirarle un tiro, digamos. Mínimo. Daba para tirarle un tiro a ese camba, ¿no? Y entonces ese daño que se está haciendo a esos elementos estructurales, o sea, no, es difícil de calcular eso, ¿no? Y así lo terminan los edificios, el ingeniero allá charlando los dos cambas, casco blanco, se lo ve en el video. En la esquina, charlando dos cascos blancos. Y los albañiles haciendo de la suya. Quizás ellos no lo hacen obviamente con mala intención, pues, ¿no? Yo quiero pensar de que no lo hacen con mala intención, lo hacen por desconocimiento. Ellos no conocen de que le metes agua y lo mataste al hormigón. Chao resistencia. Lo que ellos buscan es facilitar su trabajo y hacerlo más rápido porque su jefe les exige rápido. Entonces ellos quizás lo hacen de buena fe, pero no lo han estudiado, pues, ¿no? Y los cambas que estaban cascos blancos ahí, no sé si no saben o les valía, o no sé, pero da bronca ver ese video, de verdad que da rabia y da pena, ¿no? Por la gente que va a comprar en esos edificios, porque eso va a colapsar. Y si no colapsa su vida útil, o sea, 20 años, digamos, máximo, digamos. Un edificio normalmente 50, 80 años, ¿no? 100 años se debe calcular. Pero así en esas condiciones, ni idea, no va a funcionar eso. Y esa situación es lo que pasa. Ahora, con el tema de los agregados, cuando uno trabaja con agregados gruesos, hasta cierto valor, estoy hablando de ripio, hasta cierto valor de tamaño de ripio, en tu mezcla, tu resistencia es mayor. Si en algún momento tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, hagan el ensayo ese. ¿Qué ocurre? Si tú haces una buena dosificación, imagínate que le pones ripio de 1 pulgada. Entonces tú calculas la 1 pulgada, la superficie del ripio, la superficie de cada ripio de 1 pulgada. ¿Cuánto es el área de contacto del ripio? ¿Cuánto es el área que se va a mojar ese ripio? ¿Qué cantidad de agua necesita para mojarse esa 1 pulgada?
comparado con varias piedritas que generan el mismo volumen de limpio de 1 pulgada, pero son varias. Si tenemos varias piedritas, tenemos el perímetro mojado, la suma del perímetro mojado de N piedritas que hacen el volumen de una sola piedrita de 1 pulgada es mayor. El perímetro mojado en ripio pequeño es mayor que el perímetro mojado en ripio grande. ¿Y qué significa eso? El ripio más pequeño necesita más agua. El ripio más grande necesita menos agua. ¿Y eso en qué se traduce? La mezcla con más agua es más pobre. La mezcla con menos agua es más dura. Entonces, si tú haces una buena dosificación con un ripio pequeño y un ripio grande, cuando hagas la rotura, el ripio grande te va a entregar más alta resistencia que el ripio pequeño. Así funciona y esa es la explicación. Necesitas menos agua para hacer una pasta con ripio grande que para hacer una pasta con ripio pequeño. ¿Ya? Ahora, en el caso tuyo, que probablemente allá no tengan ripio grandecitos, no sé cuál será el caso, pero también probablemente le meten aditivos para aumentar la resistencia del concreto. Aquí mismo hay aditivos muy buenos, ¿no? Yo usaba un aditivo que se llama el Cicamen, de Sica. Cuando construía puentes, le metía yo Cicamen. Era impresionante. Diseñaba para 250 y mi resistencia salían 300, 320, 350. Era impresionante el incremento de resistencia. El Cicamen es un producto que básicamente disminuye la cantidad de agua. Efectivamente, te mejora la trabajabilidad, no queda esa mezcla pegajosa y pegajosa, queda bien trabajable con poca agua. Si nosotros hacíamos la dosificación normal sin aditivo, le poníamos 1,5 baldes de 18 litros de agua para una mezcladora de las grandes, normales, digamos, ¿no? De la grandecita. En el campo, estoy hablando donde no puedes meter un mixer allá en el monte. Entonces, y si le metíamos el aditivo, bajaba la cantidad de agua a 1 balde. Imagínate, le metíamos medio balde menos por cada balde y medio, o sea, prácticamente el 30% menos de agua y su resistencia obviamente que tenía que dispararse. Menos agua, más resistencia. Esa es la relación. Y con eso hacíamos las vigas de puente, digamos, ¿no? Esa experiencia yo tengo con el Cicamen, que es un muy buen producto. Ya, entonces, bueno, la situación que tú comentas con el ripio, que es un poquito más delgado, debe tener algo por ahí. Pero siempre que sea sin aditivo fluidificante, tu mezcla tiene que ser bien pastosa. Ahora, si le vas a poner aditivo fluidificante, obviamente tu mezcla va a ser bien fluidita, pero con seguridad menos agua incluso que la que debías haber puesto. Esa es la magia de los aditivos, ¿no? Cuesta también plata, pues eso, ¿no? Así funciona la cosa. Ya. Bueno, chicos, yo creo que ahí vamos a quedar. Ya nos hemos pasado de la 1. Y la siguiente clase continuaremos con esto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración por ahí que quieran hacer. Pero disculpe, la ponderación creo que no dio todavía. No les he dado. La siguiente clase les daré la ponderación, ¿ya? Por favor. Ya, gracias. La siguiente clase les daré la ponderación. Ok. ¿Alguna otra intervención por ahí? Ok, si no hay más, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? Que estén bien, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego, ingeniero. Igualmente.